Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, doctor. doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Bien, gracias. Comenzaremos haciendo una revisión de nuestras lecturas. No es un control de lectura, sino es una miradita rápida ya de lo que hemos visto. Voy a compartirles pantalla y así hablamos de las lecturas que les he compartido el día viernes anterior. Me dicen si se está bien. Sigue cargando, ¿no? Qué lento que está todo esto. ¿Se logra ver algo? Nada todavía. Aún nada, doctor. Pucha, qué pena. Esperen un segundito. No sé qué deba, puede ser la hora, pero todo está tremendamente lento, saturado. A ver. Todavía hay gente que está ingresando. Ya, mientras va cargando iremos comentando, por favor. ¿Alguien ha logrado dar una lecturita al libro de Emil Durkheim, El suicidio? Tal vez si me puede comentar un poquito, si es que conocía antes esta obra, qué impresiones les ha causado. Ay, qué tema, que me carga, no muestra, no se ve nada. Ya, ver, voy a hacer el intento nuevamente. Al parecer se quedaba ahí dando vueltas. Ya, a ver, charlaremos un poquito mientras esto va cargando y se va mejorando. Tenerla, a ver así un poco. Sí, también. Creo que tratar de hacer que la población entienda que sí es la vacuna, inmunizadora. Voy a poner en... Voy a silenciar micrófonos, ¿ya? Porque está generando ahí un ruido de alguien que creo que no se ha dado cuenta. Sí se inmuniza. Quienes no entienden, ¿no? Aprendí. Que componen esta vacuna, también tienen... Y a ver, charlaremos un poquito mientras esto se recupera. ¿De qué depende de que una persona se suicide? ¿Hay alguna razón para que una persona decida quitarse la vida?
intuitivamente, hagamos el supuesto que no han leído el libro, si lo han leído mucho mejor, pero intuitivamente, si es que alguien me puede comentar, ¿por qué las personas deciden quitarse la vida? Doctor. Auxílieme, por favor, Daniel. Le agradezco. Sí, intuitivamente mi favor. comentario, porque la verdad es que no he podido Bien. leer, pero considero que una persona decide o toma la decisión de quitarse la vida por varios factores, ¿no? Pero en realidad es como la acumulación, considero yo, de varias emociones que no han podido canalizarse de la manera correcta en su momento, Ok, ¿no? Porque es como que ya tendría una carga bastante pesada de situaciones que no ha podido afrontar en el momento correcto. vale, estoy de acuerdo. ¿Alguien más me puede comentar por qué razones una persona se termina suicidando? ¿Se termina quitando la vida? Adelante, por favor, auxílieme. Doc, bueno, es una consideración bastante personal, pero creo que hay muchos factores, evidentemente, para que una persona tenga una excusa de quitarse la vida, en el sentido de trabajo, problemas sentimentales, Ok, pero en realidad lo que yo considero es que pasa que hay una disociación de la realidad. ya, De manera que las personas que tienen tendencias suicidas no perciben el mundo de la misma manera, entonces pierden la motivación para vivir. estoy de acuerdo. Le agradezco, Isabel. Creo que Paola también tiene por ahí la mano levantada. Creo que ya estamos viendo el documento en pantalla. Se logra ver, ¿no es cierto? Paola, ¿gusta adicionar algo más? Sí, doctor. Bueno, no hace mucho, igual con una persona conocida, una amiga, ocurrió esto y bueno, intentaba de la misma manera entender y me parece que, bueno, igual es la sumatoria de varios aspectos, ¿no? Y bueno, llegan a un punto de depresión tan intenso que bueno, finalmente no encuentran solución a sus problemas y terminan con su vida, ¿no? Ya evitando el sufrimiento que van sintiendo bajo netamente mi percepción. Excelente, Paola. Doctor, buenas Bien, por noches. favor. Daniela Sí, le habla. Daniela, por favor, auxílieme, le escucho. Sí, doctor, yo creo que, bueno, dentro de las distintas visiones que presentan las personas que se suicidan, Sí, una tiende a ser liberar, digamos, a los demás de su carga. Es una visión en la que ellos se ven como un estorbo, ¿no? Algo. Entonces es algo que hacen por los demás, no tanto por ellos, ¿no? Sino por los demás. Y la otra es la que tal vez más han mencionado mis compañeros, en la que ellos, digamos, están pensando, están ensimismados en una idea, no sé, alguna falta, algún vacío, algún apego, alguna cuestión que hace que ellos se vean solos y solo piensen en ellos como un único ente, ¿no? No se ven sociales, sino más bien que sus necesidades o demás cosas no están cubiertas y por eso también toman esa decisión de quitarse la vida, ¿no? Y en otras situaciones también es más un aspecto que intenta pues hacer un llamado a la sociedad, ¿no? Eso es algo más, dar un mensaje tal vez, ¿no? Hay también casos de ese tipo. Gracias, doctor. le agradezco. Michelle, veo que tiene la manito levantada. ¿Gusta adicionar algo más? Sí, doctor. Bueno, muy aparte de lo que mencionaron ya mis compañeros, con lo que estoy totalmente de acuerdo, justamente estaba yo relacionando esto con que las personas que toman la decisión de suicidarse, no es tanto que no aprecien su vida, ¿no?
sino que ellos no hayan conformidad con lo que les rodea, ¿no? Con las condiciones, las circunstancias que les rodean. Incluso el factor social yo creo que tiene algo, bueno, un papel muy importante en la decisión de estas personas, si bien no es un rol fundamental, pero sí es muy importante, es, bueno, esta voluntad de morir de esas personas, como le decía, no es tanto porque no quieran vivir, sino que al no hallar conformes con lo que tienen, con lo que son, deciden, ¿no? Liberarse de ese sufrimiento que los está agobiando, y por eso toman la decisión de quitarse la vida, de suicidarse. Le agradezco, Michelle. A ver, hay un elemento coincidente en las intervenciones de Michelle, de Paola, de Isabel, de Daniela. Todas ellas han relacionado algo que en la obra primigenia de Emile Durkheim, él también refiere. Se considera al suicidio con ciertas relaciones microsocietales que es de la persona, del individuo. Ustedes decían, ¿no? No se hace cargo de sus problemas. Posiblemente hay un punto de quiebre, un punto de inflexión. Se siente ensimismado en una situación de la persona, ¿no es cierto? Y Emile Durkheim da la vuelta, la respuesta, y considera, trata de evidenciar que no van a ser los factores microsocietales, no es la persona, sino más bien va a encontrar respuestas en las tendencias sociales para explicar el fenómeno del suicidio. Vean por favor el título que tenemos en pantalla. Dice, Etiología del suicidio en España, como que comienza ahí su primera revisión, pero luego extiende a toda Europa. Pregunta que les hago a ustedes y me ayudan por favor con Chanchillo Google. ¿Qué es etiología? ¿Qué estudia la etiología? El origen de algo, doctor. El origen, las causas, ¿ya? La etiología trata de relacionar ciertos determinantes de un fenómeno cualquiera. Entonces, los determinantes que estamos hablando, las intervenciones, todas han relacionado determinantes a partir del individuo. Y Durkheim va a enlazar otros determinantes más. A ver, voy a ir transcurriendo la obra, ¿ya? Va a enlazar otros determinantes que puede ser la raza, la genética, pueden haber aspectos heredados de padre a hijo que generan ciertas determinaciones en el individuo, cierta inclinación a suicidarse. Sin embargo, lo más interesante de esto, y me voy a ir a la... no se me puede ver aquí el transcurrir de las páginas. A ver, me voy a ir un poquito... retrocedo un poquitín. Aquí en la página 8, ¿no? Entre los estados psicológicos normales hay que considerar la raza, la herencia, y así van dando ciertos elementos microsocietales. Sin embargo, la pregunta es, ¿será que existen ciertas sociedades, ciertos países, ciertas economías que tienden más a suicidarse que otras? ¿Podremos relacionar desde una mirada deductiva, voy a explicar qué me refiero con eso, de que puede darse cierta recurrencia en algunos países tendientes más al suicidio que otros? Vean que empieza hablando de etiología en España, pero luego va a extender, y eso les voy a mostrar como que les decía, este es el gen del enfoque cuantitativo en una investigación social, y vean que va relacionando consumación y tentativa, estados psicofisiopáticos, todos estos microsocietales. Todo esto es a partir del individuo. El sexo, el matrimonio, el número de hijos, ¿no? Y ahí sí, determinantes de la persona. El estado civil, ¿no? La paternidad, el clima, la meteorología. Ya va explorando cosas que están un poquito más difusas, ¿no? Que no son determinantes convencionales. Y luego va enlazando ciertos patrones en países, vean ahí,
el analfabetismo vinculando a Suiza, Suecia, Dinamarca, y vamos a ir relacionando, a ver, voy a ir hasta qué página, voy a ir un poquito más adelante hasta ver cifras, hasta ver tablitas. Ahí, por favor. Vean, por favor, este es lo interesante. Estoy en página 38, por favor, si quieren seguir. Motivos del suicidio, dicen, ¿no? Y va relacionando en cuantía, que esto es lo interesante. Todas las investigaciones a la fecha, estamos hablando de los albores de 1900, son los inicios de las investigaciones sociológicas con enfoque cuantitativo. Generalmente eran discursivas. La evidencia se la manejaba a través de estudios de caso en narrativas. En este caso, con frecuencias, el señor Emil Durkheim está dando algunos motivos del suicidio, verificando, haciendo una distinción, ¿no? Primero, categorialmente, hombres versus mujeres. Y vean los motivos del suicidio, dice embriaguez, amor, razones económicas, enfermedad, disgustos familiares, enajenación mental, delito. Y tiene número de casos, ¿no es cierto? Como una especie de incidencia. Estadística no hay, simplemente hay una descripción cuantitativa de una recurrencia de ciertos elementos. Y más adelante van a ver, por favor, que con los registros administrativos de la fecha, que estamos hablando, no estamos hablando de muestreo, no estamos hablando de elementos probabilísticos inferenciales, todavía no, sino simplemente de ciertas descripciones. Ya, aquí es su extensión hacia toda Europa, ¿no? Entonces, a ver, voy un poquito más abajo en el texto. Ay, hasta el transcurrir del PDF está muy lento, no sé qué ocurre. Ahí. ¿Logran ver esa tablita? ¿Ese cuadro 1? ¿Se está visualizando? Sí, y miren que relaciona algo que nosotros en la actualidad conocemos como series temporales. Series temporales anuales por países, ¿no es cierto? Entonces va dando una constancia del suicidio, como él lo llama, y 1841, 1842 anuales, ¿no es cierto? Y va verificando Francia, Prusia, Inglaterra, Sajonia, Baviera, Dinamarca, países que actualmente ya ni existen, ¿no es cierto? Pero vean cómo va relacionando eventos, él va explicando eventos en relación con las cifras, cuantías, números. Vean este otro caso, ¿no? Dice cifras absolutas, ¿no? Y va relacionando por años. Suicidios por cada 100.000 habitantes. Definición por cada 1.000 habitantes entre el periodo y da un lapso y va dando ciertas recurrencias y analiza de una manera muy precaria medias, que básicamente es la suma de los datos entre el total de observaciones. Y así, ¿no? Va enlazando. A ver, ¿qué quiero relacionar con esto, por favor, para dar la connotación de lo que estamos viendo? Las cifras que va presentando el señor Durkheim de este fenómeno que se considera con determinantes de la persona, van brindando una respuesta en el enfoque cuantitativo de que no es necesario particularizar la situación, el caso a caso, sino tal vez sea importante explorar al conjunto, al grupo de individuos, a una sociedad, a un país, y verificar si ciertos eventos que los atingen, como la guerra, la depresión, la crisis, la hambruna, pueden enlazarse con cierta recurrencia en un fenómeno social particular como es el tema del suicidio. El señor Emil Durkheim va entonces a relacionar factores individuales, pero también aspectos que vinculan, a ver, en una cuantificación, piensen a la tasa de suicidio como una variable dependiente, luego vamos a hablar con precisión de esto, que va a estar en función de un tipo de sociedad, una sociedad que va a responder posiblemente a características religiosas, a usos y costumbres, a prácticas, y de esa forma, en una alusión en cierta forma moralista,
va a vincular que hay elementos en la sociedad que hacen que el conjunto de individuos sea más o menos proclive a suicidarse. Por ejemplo, él relaciona que en aquellas sociedades que son más religiosas, más católicas, si quieren verlo así, se puede considerar de que el suicidio es un pecado. Por tanto, como es un tema de fe, la incidencia del número de casos va a ser más reducida. Versus sociedades que pueden ser protestantes, y resulta que hay una mirada encontrada, hay un libre albedrío considerado, que no solamente tiene una cuestión de fe, que puede ser el apogeo de lo que vendrá a ser la revolución industrial, y la revolución industrial curiosamente asociada también con una situación convulsionante que genera cierta ansiedad en las personas, cierto estrés. Estamos hablando de los 1800, y de esa forma genera también incidencias en número de casos de suicidio. Ya, pensemos y extrapolemos todos esos elementos a la actualidad. ¿Cómo se mide los suicidios en el mundo? ¿Existirán casos donde haya países con más suicidios que otros? ¿Existirán determinantes, como lo plantea el señor Emil Durkheim, del suicidio en este enfoque cuantitativista? ¿Alguien puede hacer un chanchullo Google para ver si existe un ranking de los países con mayores tasas de suicidio en el mundo? ¿Tienen por ahí algún referente que puedan tal vez comentar? Doctor, Por favor, auxílienme. simplemente como comentario he escuchado que en Japón es uno de los países que tiene mayor cantidad de suicidios debido a la exigencia laboral que se imponen ellos mismos. Sí. No tengo la cifra, pero es de forma cualitativa diciendo, ¿no? Que es tanta su desesperación por trabajar y tanta la responsabilidad que se les asigna que prefieren el camino fácil, como se dice. Estoy de acuerdo. Y de hecho, no sería muy difícil si ustedes en el buscador ponen tasa de suicidios mundial. Y seguramente les va a aparecer algún indicador, creo que es del Banco Mundial, si no es de las Naciones Unidas, que relacione. Doctor, Por favor, auxílienme. sí, indica acá que en los últimos 45 años la tasa de suicidio, bueno, aumentaron un 60%, pero según el ranking, bueno, aquí de manera general indica, no, la Argentina ubica el número 66, pero así como tasa general, Ajá, muestra Guyana, ok. luego viene Corea del Sur, pero no da cifras, la cuenta. ¿No da cifras? Por ahí No. alguien que encuentre cifras, van a encontrar algunos datos particulares. Sri Lanka 28, Corea del Sur 28, Ese Guyana 28, ¿cómo 44, se lee? solamente así. Cualquier cifra, cualquiera de esas. Vean, por Guyana favor. 44, Corea del Sur 28, Sri Lanka 28, dice. Islandia 14, Bolivia 12, ya estamos como que en el 1, 2, 3, 4, 5, en el quinto lugar, ¿no? Chile Sí. 12, Uruguay 12, Suecia 5, 11, perdón, Rumania 10, Argentina 10, República Dominicana 10, Suiza 9, Noruega 9, Dinamarca 8, Paraguay 6, Brasil 5, México 4, Perú 3, Líbano 0, Arabia Saudita ya no, hay 0, 0. Buenísimo. Pero esa sería... Lo que le consultaba, no sé si tiene el referente, si es que el indicador es semejante al que muestra Emil Durkheim en este cuadro, que dice tasa de suicidios, vamos a hablar después qué es una tasa, dice suicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no es cierto? Y vea que las cifras son en cierta forma concordantes con las cuantías que usted ha brindado. Aquí dice, sí, por ejemplo, ¿no? Dice 11.6, 11.9, y decía de ahí, por ahí le escuché leer de Bolivia 12, ¿no? Más o menos.
12, sí. 12, Y ¿no es dice cierto? tasa de suicidios cada 100.000 habitantes. 100.000 habitantes. Entonces, vean por favor que estamos hablando del mismo indicador. Un indicador, bueno, seguramente para el que ha agarrado ranking, va a encontrar un país. ¿Quién es el campeón mundial de los suicidios? Suena feo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero por ahí van a encontrar Guyana. Lesoto, encuentren Lesoto. Lesoto, que tiene una tasa increíble. Corea del Sur también tiene una tasa gigante. Y existen 28. ciertas relaciones macrosocietales de por qué este tipo de relaciones. Por ejemplo, el tema del trabajo infantil, cuando uno ve por rangos etarios, la ablación femenina, el tema de las agresiones sexuales. Hay muchos aspectos que son altamente complejos en la vinculación de esta tasa de suicidios, ¿no es cierto? Yo asocio lo que referían de los países asiáticos, como el Japón, que existe una presión laboral, ¿no es cierto? Pero también estos otros países del África, por ejemplo, algunos de ellos, que tienen ciertos fenómenos complejos. ¿Por qué vinculo esta literatura? Porque vean que estamos hablando de una literatura de comienzos del siglo XX, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de más de 100 años de antigüedad de esta referencia, pero que no nos relaciona algo que en práctica todavía sigue registrándose con cifras desde un enfoque cuantitativista. Así como hay el tema del suicidio, se verifican las tasas de felicidad, se verifica también satisfacción personal, se verifica, bueno, hay un sinnúmero de cuantías que asocian desde esta mirada de generar una cifra asociada a un fenómeno de interés. Y bueno, pues en actualidad van a encontrar todavía, bueno, ya decía, ¿no? En la connotación de Emil Durkheim, luego Max Weber con La jaula de hierro va a relacionar este tema del desencantamiento del mundo, ¿no? Más adelante el señor Foucault dará cuenta del hablar, del vigilar y castigar, ¿no es cierto? Como incluso relacionando obras como La historia de la locura. Y si es que alguien ha leído más de reciente data al señor Byung-Chul Han, que otra vez trae el tema de la sociedad del cansancio, ¿no? Aspectos que todavía hacen relación a esta mirada macrosocietal de fenómenos como el suicidio en nuestros días. Existen estudios que relacionan alguna referencia de qué es lo que habría pasado con el COVID y suicidio, por decir algo. Y no sé si ustedes conocen, yo por lo menos no lo conozco, si hay algún estudio de enfoque cuantitativo que relacione el suicidio en Bolivia. De hecho, ¿cómo se registra la tasa de suicidio en Bolivia? ¿Quién la registra? ¿Quién arroja el dato? ¿Cómo se logra esta cifra? ¿Sabe alguien? ¿Conoce algo al respecto? ¿Han escuchado hablar algo? Ya, mientras alguien comenta, voy a dar una chequeadita a este otro documento del señor Ray Pay. ¿Se está viendo? Sí, doctor. ¿Se logra ver? ¿Quién me ayuda con la traducción del inglés? ¿Cómo traduzco ese título? La teoría de las relaciones intramatrimoniales. Excelente. Este es otro estudio de tiempos contemporáneos que, al igual que hace el señor Emil Durkheim, busca una modelización de un fenómeno tal vez un poco más cotidiano, más terrenal, si quieren verlo así, respecto a las relaciones extramatrimoniales, ¿no? Entonces, en este tipo de estudios van a ver un sistema lógico deductivo que trae un conjunto organizado de ideas, supuestos, en una explicación razonable de un fenómeno de estudio bajo el enfoque, ¿no? Vean, hay una teorización deductiva, por supuesto, que va a enlazar, vean, representaciones analíticas como la que ven ahí, ¿cierto?
Independientemente de qué refiere cada una de las variables, que luego las vamos a analizar, está enlazando una visión economicista neoclásica, ¿no? Donde aquí asocia una función de utilidad que depende del tiempo de las personas, ¿no es cierto? Como saben todos ustedes, nuestra restricción de cualquier ser humano es que solamente tenemos una dotación de 24 horas al día, ¿no es cierto? Ahora, el punto es cómo yo destino esas 24 horas al día. Hay una teorización del señor Becker, ¿no es cierto? Que uno puede destinar tiempo a descansar, pensemos unas 8 horas, tal vez menos. Tiempo a trabajar, pensemos otras 8 horas. Me resta otras 8 horas. Y el punto es, ¿a qué dedico esas otras 8 horas? ¿A formarme? ¿Al ocio? ¿A ver Netflix? ¿A practicar o tener relaciones extramatrimoniales? Bueno, ese es el punto, ¿no es cierto? Que resulta que también hay una distribución de una función de utilidad donde las personas tienen que tomar una decisión con la restricción que tienen del tiempo de sus 24 horas al día para ver si es que les da pues el tiempo de poder tener una pareja adicional, ¿no es cierto? Además de su pareja conyugal. Aquí es una optimización estática. Esto no hay una razón de sofisticarse con esta. Es un lagrangiano que simplemente hace una derivaciones parciales y en un proceso de optimización igual a 0. Luego podemos hablar de esto, pero realmente no es importante para el punto. Lo que sí va a ser importante es algo que les voy a mostrar un poquito más adelante. A ver, veamos en qué página está esto. ¿Se logra ver ese cuadrito? ¿Esa tabla 1? Sí. Sí, ¿no es cierto? Y vean, por favor, que relaciona variables construidas. Bueno, es una base de datos, ¿no? No vamos a ir en los acrónimos. Pero, por ejemplo, una variable dependiente, en este caso, que dice esta YPT. ¿Quién me ayuda con la traducción, por favor? ¿Cómo podría traducir la pregunta asociada a esa variable? ¿Qué tan a menudo está relacionado, comprometido con relaciones extramaritales durante el pasado año? Durante el pasado año y de una frecuencia, ¿no es cierto? Que puede relacionar ninguna, alguna, 2, 3, de 4 a 10, más de 12, será al mes, será a la semana, será al día, ¿no es cierto? Y vean, por favor, algo que nosotros vamos a llamar como covariantes. El sexo, digamos, para verificar categorialmente si es que tal vez existe una tendencia, como lo hace Emil Durkheim, más a varones, más a mujeres, rangos etarios, vean otras variables más. Número de años casado, será un determinante. El número de hijos, si se tiene hijos o no. Si una persona es más o menos religiosa, ¿no es cierto? ¿Cuán religiosa es? El nivel educativo, su ocupación, cómo califica su matrimonio. A ver, simplemente para conjeturar lo que estamos relacionando. ¿Ustedes consideran que el nivel educativo puede ser un determinante de las relaciones extramatrimoniales? Uno podría hipotetizar con una variable como esta en función de las relaciones extramatrimoniales. ¿Qué opinan? A mayor grado educativo o nivel formativo, más o menos relaciones extramatrimoniales. A menor nivel formativo, más o menos relaciones extramatrimoniales. ¿Qué piensan? ¿Se puede lograr una conjetura así? ¿Se puede tener una postura conjetural con la que les estoy relacionando? Bueno, buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. No sé si se me logra escuchar bien, pero bueno, yo leí hace mucho tiempo ya un estudio de psicología que justamente decía que el nivel de formación es muy independiente en cuestión a los principios, sobre todo que lleva a una persona a llevar este tipo de acción.
porque incluso se ha visto, bueno, hay reportes, digamos, que dicen que no importa que tengan un nivel de educación superior, que sea ingeniero, doctor, abogado, etcétera, 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 pero eso no conlleva a que esté sujeto a que no incurre en este tipo de accionar, digamos. Entonces yo creo que no tiene relación. Agradezco enormemente su intervención. ¿Prefiere que le diga Lázaro u Ovidio? Cualquiera de los dos, doctor. Ya, le agradezco, Ovidio. Le agradezco en el siguiente sentido. Por favor, esto quiero que lo relacionen no como una crítica, sino como una relación del enfoque que nosotros estamos trabajando. Lo que decía Ovidio, y lo respeto plenamente, él decía, según estudios, como que no existe vinculación entre el nivel formativo y las relaciones extramatrimoniales o el engaño, ¿no? Como estamos relacionando ahora. En el enfoque cuantitativo, uno puede hipotetizar, puede lograr cierta conjetura bajo ciertos elementos, algún precedente, algún referente teórico, y eso está ok. Pero al final del día, lo que va a buscar el enfoque es cuantificar la evidencia empírica. Entonces, más allá de lo conjetural, va a verificar en cifras cuánto aumenta la frecuencia de relaciones extramatrimoniales ante un año de educación más. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y si esta cifra resulta ser estadísticamente significativa o de pronto no lo es. Y lo mismo va a pasar con el tema de si soy más o menos feliz con mi matrimonio, si tengo o no tengo hijos, si resulta que a más hijos, más probabilidad de relaciones extramatrimoniales y un gran etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí hay más variables, vamos a verlo esto con mayor detenimiento y de hecho vamos a procurar construir nuestros propios datos, pero todo esto eventualmente se va, vean, ¿no? Aquí hay como que una cierta conjetura de cómo se presume puede ser el sentido de ciertas variables, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tiempo pasado con la pareja, ¿no es cierto? Resulta que tiene una relación inversa, por eso pone el signo negativo, sobre mayor número de relaciones extramatrimoniales, intuitivamente hablando, ¿no es cierto? Y vean que en algunos casos dice positiva, la lógica es al contrario, ¿no es cierto? Por ejemplo, número de unidades del bien provistas por la pareja, digamos, ¿cierto? Entonces resulta que ahí hay una relación positiva y en algunos casos son ambiguas, ¿no es cierto? Y eventualmente van a ver, más allá de la conjetura, que son hipotetizaciones lo que se está mostrando ahí, que esto lo va a generar los resultados, se van a presentar en un modelo probabilístico, se logra ver esa tablita 3, donde va a mostrar cuál es la probabilidad de aumentar las relaciones extramatrimoniales a medida que, ¿no es cierto?, más hijos, si es hombre o mujer, si es más religioso o menos religioso, si resulta que tiene más o menos educación y un gran etcétera, 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 etcétera. Entonces, lo que quiero mostrarles con este tipo de estudios, que algo similar pasa con el de Emil Durkheim que veíamos hace un momento, que en el enfoque cuantitativo, primero, el caso a caso no interesa. Lo que sí importa es la relación tendencial del grupo y cómo las variables van siendo afectadas al fenómeno de interés en cuantías. Entonces no responde solamente de decir, sí, considero que puede aumentar o puede disminuir, sino dice además, aumenta y aumenta en cuánto. Trátese de una probabilidad, trátese de una proporción, trátese de una tasa o de lo que corresponda. Y eso es lo que vamos a ver. Hasta acá, por favor. ¿Alguna consulta, comentario, sugerencia, inquietud? ¿Me he dado a entender más o menos? ¿No tanto? Se entiende, doctor. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Qué opinión les merece este tipo de estudios de enfoque cuantitativo? ¿Dan buenas luces sobre un fenómeno de estudio? ¿O más bien, de pronto, invisibilizan muchos elementos que tal vez sean necesarios conocerlos más a profundidad? ¿Qué opinan?
Muy buenas noches, doctor. Como que se corta. Rodrigo, buenas noches. ¿Cómo está, Rodrigo? Adelante, por favor, le escuchamos. Había un tema con esta cuestión de datos. En los trabajos que nos pedían a nosotros, siempre nos pedían hacer una muestra, digamos, en este caso, y, digamos, para estudiar un tema de la gripe. Sí. Vas a estudiar de 1000 pacientes en un año a 100, digamos. Pero yo, para evitarme esos problemas, para hacer eso, yo tomé los 1000, digamos, en este caso, porque yo desconfío de los datos que me dan una muestra, digamos. Es bueno eso, digamos. Quería ver de principio. Es una duda que siempre he tenido. Y en este caso también no sé si toman, para estos estudios que nos han mostrado, solo toman muestras o si toman la integridad de todo, ¿no? Y si toman la integridad de todo, también pueden mentir los sujetos de prueba también, ¿no? Por supuesto. No sé si es... esas cuestiones tenía, por favor. Ya, gracias. A ver, Rodrigo, voy a tratar de desmenuzar. Me dice si estoy dejando algo pendiente, ¿ya? Pero voy a tratar de desmenuzar la consulta que me hace. Primero me dice, se nos ha instruido de que de pronto si es un grupo grande, sería conveniente reducir ese grupo grande con una muestra para que ésta pueda darnos un cierto indicio del fenómeno de estudio. Ese elemento tiene dos connotaciones. Por un lado, factibilidad. Si de pronto es un grupo demasiado numeroso y nuestro tiempo es acotado, es imposible que en una semana yo llegue a 10.000 observaciones. Estoy dando un ejemplo cualquiera, ¿no es cierto? Por tanto, por temas de factibilidad, yo debo acotar a una muestra, pero debo decidir si la muestra es probabilística o no. ¿Cuál es la intención de lograr una muestra probabilística? Una muestra probabilística permite hacer inferencia estadística. ¿Qué refiere a inferencia estadística? Que yo voy a generar bajo un algoritmo una selección del total del universo que me permita luego esa selección de los 10.000, pensemos con el algoritmo que utilice, yo selecciono solamente 500 de ellos, que esos 500, de la forma como yo he seleccionado, luego puedo extrapolar los resultados al total de los 10.000. Si eso es posible, el objetivo es lograr representatividad, ¿no es cierto? Por otro lado, eso es lo deseable en el enfoque cuantitativo, propiciar representatividad del todo. ¿Qué es lo que pasa en nuestro caso del censo? El censo es un relevamiento de información de todas las unidades observacionales de una población. Por ejemplo, si estamos hablando de Bolivia, vamos a levantar datos en el censo que será 23, 24, cuando corresponda, de los 11.9 millones de habitantes, si hasta ese momento somos 11.9. Entonces se va a consultar casa a casa a todos los individuos. La pregunta que le hago, Rodrigo, y auxílieme, ¿será posible realizar un censo año tras año? ¿Será posible lograr un censo todos los años? ¿Por qué no hacerlo? Se debería hacer, ¿no? Pero también se necesita comparar, una comparación, creo que año a año no sería muy, para un desarrollo a largo plazo no sería muy, no se podría hacer una buena comparación, creo yo. Ese es un elemento, lo voy a dejar ahí. Y les hago una pregunta más conexa. Los países de primer mundo, países europeos, por decirles algo, ¿hacen censo como nosotros? No, se hace un censo dinámico, donde ni siquiera cierran las fronteras, los hacen... Es un censo dinámico, ni siquiera para la economía, todo sigue igual, ¿no? Hay censos y censos, ¿no? Hay censos de jure y hay censos de facto. Nuestro censo es un censo de jure, que se supone que paramos a todo el día y uno tiene que estar en su casa para ser empadronado. Censo de facto resulta que se va dando seguimiento a las unidades observacionales a lo largo del tiempo. Pero ¿qué es lo que ocurre en los países europeos? En los países europeos, la fuente de datos son los registros administrativos. Entonces, uno cuando nace, ingresa, se convierte en una cifra, se convierte en un dato, ¿no es cierto? Y puede lograr sus registros administrativos a lo largo de la vida. Y si requiere actualizar sus registros administrativos, existen mecanismos
donde la persona tiene una cultura estadística que está realmente bastante arraigada en ese tipo de economías. Por decir algo, hay una actualización telefónica y resulta que llega a mi trabajo una carta que dice, el Instituto Nacional de Estadística lo va a llamar a las 10 de la mañana para actualizar sus datos. Entonces yo debo estar parado frente al teléfono para que pueda actualizar los datos y de esa forma tener mi base de datos actualizada. Ese es un sentido, ¿no es cierto? Y lo que usted decía, pensar de que relevar los datos sociodemográficos año tras año no me permitiría verificar los cambios demográficos que generalmente se estila, se van moviendo una década, ¿no es cierto? Cada una década. Pero si pudiéramos hacerlo de manera factible, sería lo ideal. Lo que se hace es generar encuestas de hogares, ¿cierto? Las encuestas de hogares van a dar un muestreo probabilístico del total de la población. Entonces, cuando es un muestreo probabilístico, va a generar un conjunto chiquitito que luego permita, en inferencia, llegar a los 11.9 millones de habitantes, idealmente hablando. Este apunte por ahora lo estoy hablando intuitivamente, pero vamos a abordar una sesión donde les hable yo de muestreo. Vamos a hacer muestreo conmigo. Les voy a enseñar cómo se hace muestreo. Vamos a agarrar una, no sé, pues un paquete y de un paquete yo les voy a mostrar cómo se hace inferencia estadística, cómo se construye un marco muestral, cómo se logra la probabilidad de selección de cada una de las unidades observacionales. A partir de la probabilidad de selección se genera el factor de expansión, que es el inverso de la probabilidad de selección, y con ello se genera la expansión. Por tanto, en el ejemplo que le decía, de las 500 unidades, como los resultados, con ciertas medidas de confiabilidad, luego van a representar a los 10.000, ¿no es cierto? Esa es la inferencia estadística, y lo vamos a hacer conmigo. En el enfoque cualitativo no se estila hacer eso, pero se lo puede hacer. Lo que se busca es seleccionar unidades observacionales de manera deliberada. Me estoy anticipando un elemento que lo vamos a hacer juntos, ¿ya? Entonces, yo creo que al día viernes ya les puedo tener el primer apunte de muestreo y vamos a hacer a lo largo de la sesión, con un ejemplo ilustrativo, vamos a muestrear juntos. ¿Les parece? ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer juntos y les voy a mostrar estas medidas de confiabilidad, de realmente saber si mis resultados no generen esa susceptibilidad que decía Rodrigo. Yo no confío, por eso prefiero hacer para el todo, ¿no es cierto? Vamos a ver cuándo es conveniente hacerlo o no. En algunos casos sí es conveniente levantar datos de todas las unidades observacionales. ¿Sí? Ya. Voy con otro apunte, por favor. Perdón, ¿he respondido a todo, Rodrigo? Tal vez he dejado ahí algo suelto. Sí, gracias. Iba a comentar eso del suicidio que decía hace rato, pero se al lado de eso mismo. Supongo que los hospitales tienen una muestra de cada una de las muertes y entre esas hay una probabilidad de que haya sido por causa de suicidio, digamos, por envenenamiento probablemente inducido, pero todavía es una hipótesis de que haya sido por esa causa, ¿no? Hay casos en los que ni siquiera llega al hospital y es en la casa que un forense o un médico general toma los datos y puede que probablemente sea por un suicidio, pero no es, tampoco es un caso que sí sea, bueno, en el país es la forma que se puede tomar, pienso yo, ¿no? Algo así. Ese dato más, gracias. Quiero, por favor, Rodrigo, para todos lo digo esto, ¿no? Estamos hablando de Bolivia, ¿ya? Entonces quiero que seamos sumamente escépticos con los datos. Para darle la fuente del tema de suicidios es a través del registro de la FELCSE. Entonces la FELCSE da cuenta del levantamiento de un caso y se supone que en Bolivia la mayoría de las personas mueren por paro cardiorrespiratorio, ¿no es cierto? Independientemente de que se haya lanzado del puente o resulta que le ha dado un ataque cardíaco, ¿no es cierto? Entonces, realmente la forma más fácil, como no es un reporte médico, es poner a todos paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Entonces, realmente es una muy, muy mala fuente del dato. Y volviendo al registro ciudadano, les consultaba justamente para el escepticismo de los datos. ¿Cuándo uno empieza a hacer una cifra? ¿Desde qué momento uno cuenta como boliviano? Uno suma a los 11.9 millones de habitantes. ¿Cuándo empieza uno a hacer un número? Como les decían los países europeos. ¿Cuándo nace? ¿Cuándo uno nace? ¿Cuándo es el momento que uno se convierte en una cifra? ¿Saben eso? Desde que saca su carnet de identidad, doctor. ¿Y a qué edad se saca el carnet de identidad?
No tengo algo claro. Los que tenemos guaguitas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el primer documento que nos dan en el hospital? Certificado El certificado de nacimiento. El nacido vivo. No, el certificado de nacimiento viene después, porque para el certificado de nacimiento requiere notaría, ¿no es cierto? El nacido vivo, ¿no es cierto? Mi guaguita más pequeña ha nacido en la Caja Nacional. Entonces nos han dado un certificado así en un cartoncito donde están sus piecitos, así un cartoncito de colores. Mi otra guagua ha nacido en la Caja Petrolera y nos han dado otro certificado. El punto es, ninguno de esos pertenece a un registro cuantitativo del número de habitantes. Es parte de la legalidad de los hechos vitales. Para lograr el certificado de nacimiento, eso no puede hacerlo mucho después. De hecho, en el área rural, como que se juntan las cosas, ¿no es cierto? Uno espera el bautizo, traerlo a la ciudad para el bautizo, para que saque su carnet y para que saque su certificado de nacimiento. Yo tengo unos ahijaditos que mis compadres están trayendo sus guaguas, al más pequeñito lo van a bautizar recién y están aprovechando también al grandote que ya tiene 12 años, que recién van a sacar su carnet de identidad. Por tanto, ¿no es cierto? No es al momento de nacimiento que uno se convierte en una cifra. Y la otra pregunta, hacia el otro lado, ¿y cuándo un boliviano deja de ser una cifra? ¿Cuándo sale del registro? ¿Cuándo resta? ¿Cuándo reduce? Que estábamos hablando de los suicidios, ¿no es cierto? ¿Hay otro certificado? Al morir. ¿Qué otro certificado asocia? Certificado de defunción. Certificado de función. Pregunta, ¿el certificado de función es parte de una base de datos estadística? Si mi abuelito de muy avanzada edad muere en mi casa y, bueno, pues lo entierro en mi patio, ¿se convierte en una estadística? Las personas que en el cementerio clandestino, en el cementerio de las llamitas, muchos de ellos no tienen un registro de función, ¿no es cierto? Entonces, ese elemento de los hechos vitales, tanto en el nacimiento como en las defunciones, es una gran debilidad. Lo mismo pasa con las migraciones e inmigraciones, ¿no es cierto? ¿Cuántos venezolanos existen en Bolivia? ¿Alguien puede darme el dato? No se tiene un dato exacto, ya que muchos ingresan de manera irregular también. Ni siquiera migración tiene el dato, ¿no es cierto? Entonces, los hechos vitales son una de nuestras principales debilidades en cuanto a datos estadísticos en Bolivia. Y, por supuesto, eso se debe mejorar. Lo que ocurre, ¿cómo sabemos que somos 11.9 millones a 2022? Es una estimación lograda a partir del dato censal de 2012, y a partir de 2012 se generan tasas de crecimiento bajo una lógica geométrica matemática, y de esa manera se va creciendo año tras año a una tasa constante de crecimiento bajo ciertas características. Y de esa forma... Sí, adelante, por favor, Pablo, le escucho. Pablo, ¿me decía algo? Bueno, Perdón. Sí. Adelante, Pablo, le escucho. Bueno, me interrumpe cualquier momento, por favor. Ya, sigamos con esto. Luego vamos a hablar más de estas cifras, ¿ya? Cuando hablemos del muestreo. Por favor, me confirman si se está viendo pantalla. ¿Se logra ver? Me lo confirman, por favor. Sí, doctor. Excelente. Voy a poner en horizontal. Ya. A ver, agradezco que me haya enviado sus trabajos por pares. Si es que alguien gusta comentarme cuánta dificultad han tenido en este trabajo, lo agradecería enormemente. Pero existe un trasfondo epistemológico de este desarrollo que quiero relacionar ahora con el tema de su problematización. Y esto va a enlazar a la redacción de la pregunta de investigación. Vamos a hacer ciertos ajustes que ustedes mismos van a procurar esos ajustes en sus planteamientos. ¿Cómo han elegido el tema en pares? ¿Cómo se han puesto de acuerdo? ¿Alguien me puede comentar un poquitito?
¿Cómo han coordinado para elegir un tema? Buenas noches, doctor y compañeros. Bueno, mi persona no pudo trabajar en grupo, entonces yo lo hice mi persona nomás. Es de acuerdo viendo a la problemática que se ve a diario, entonces yo lo he ido planteando la problemática de investigación. Que desde mi punto de vista, el título lo he ido poniendo, la utilización de estrategias de enseñanza, aprendizaje en el área de química. Comprendo. Le voy a solicitar, Lourdes, si fuera posible, ahora que estamos todos, haga el esfuerzo de que pueda conseguir una pareja de trabajo, ¿no es cierto? Si fuera posible, porque de ello comprende las dinámicas de a pares. No era solicitada una dinámica individualizada, sino que lo hagan de a pares. ¿Alguien me puede comentar que ha trabajado en pares? ¿Cómo han logrado determinar? ¿Han logrado coordinar entre ustedes? ¿De a pares? En nuestro caso, cada una propuso una temática y a partir de eso, viendo las posibilidades de la temática, decidimos en una de ellas. Ya. Es decir, han hecho como una lluvia de ideas. Decía, estos temas, tú piensas esos temas y de esta manera elegimos. ¿Sí? ¿Más o menos así? Excelente. ¿Y el desarrollo del resto, cómo lo han hecho? De las temáticas de las que yo tengo más conocimiento, yo hice la mayor parte de la investigación. De las que ella tenía más conocimiento, ella investigó más, luego compartimos, revisamos y decidimos. ¿Les ha sido muy complejo este proceso? No. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Por favor, si es que alguien guste comentarme si ha tenido dificultades en hacer este paso en pares. Lo que quiero relacionarles es que hay una construcción epistemológica detrás del ejercicio que hemos realizado de manera conjunta. Por eso solicitaba que lo hagan no individualmente, si se puede. Yo sé las dificultades seguramente que ha tenido Lourdes, no es una recriminación hacia ella específicamente, pero realmente estaría deseoso de que puedan compartir, puedan interactuar entre compañeros de este modo. La construcción epistemológica va a llevar a que el planteamiento temático va a relacionar una dimensión ontológica del objeto de estudio pretendido, generando eventualmente nuevos pensamientos, nuevas ideas. ¿Quién sabe si eventualmente el planteamiento de una nueva teoría? Cuando ustedes relacionan, hay una redacción de una justificación, van a enlazar como un vínculo teleológico de un aporte, un para qué, digamos, o una relación también valorativa, axiológica, ¿no es cierto? Un por qué uno está realizando esta investigación, que puede, como les decía, desde una respuesta personalísima, profesional, a un aporte societal, ¿no es cierto? Eventualmente toda esta conexión va a dar cuenta del apunte metodológico que vamos a declararlo en un poquito más adelante. El enfoque cuantitativo requiere de manera inicial realizar una problematización, plantear un problema. Y este problema eventualmente que se convierta en una pregunta de investigación. Yo les decía, existen técnicas que permiten esta contextualización. Una de ellas, y les consultaba si conocían, es la del tipo ideal. El tipo ideal, y me dicen si es que alguien conoce, es una herramienta heurística para la construcción de problemas. La lógica es generar un enfoque situacional inicial que permita plantear una pregunta y en función de la redacción que tenga esta pregunta, dar cuenta de sus alcances. El tipo ideal es una herramienta aristotélica
que busca el contraste entre dos situaciones distintas. Una que dice lo que es la realidad versus lo ideal, lo que debería ser. ¿Ok? A ver, vamos a hacer nuestro ejemplo. Por favor, auxílienme. Y vamos a ir abordando desde la mirada ideal con nuestro ejemplo de las relaciones extramatrimoniales. Una relación en pareja, idealmente, ¿cómo debería ser? ¿Alguien me auxilia? ¿Cómo debería darse una relación en pareja? Tal vez puedo comentar, doctor. Por favor, auxílieme. Bueno, en realidad es bien complejo explicarlo, ¿no? La vivencia de una pareja, ¿no? Es muy complicado. Cuando uno enamora, muestra todo lo bueno y cuando uno ya vive en pareja, pero en sí uno se conoce recién, ¿no? Los verdaderos carácter empiezan a mostrar como varón y mujer, ¿no? Si queremos que la familia salga adelante, uno tiene que saber ceder, ¿no? En palabras resumidas sería eso. Perdón, no le he captado lo último. Le decía, doctor, si la pareja ideal que quisiéramos tener, que sea la pareja, bueno, para que funcione la pareja, ya, si ambos van a ponerse tercos, si ambos no van a ceder, va a haber una pelea de gato y perro, como se puede indicar. Sí. No va a haber esa pareja ideal. Si no es para tener esa pareja ideal, tiene que saber ceder uno. Saber ceder. ¿Por qué? Si no sabe ceder, va a haber conflictos. O sea, no va a haber una buena relación, tampoco va a ser una pareja ideal. Lo otro también que he aprendido y dice en esta vida de pareja, cuando uno enamora con su esposa, yo siempre digo esto, cuando, y si se vestía, digamos, bien, bañadita, limpia, todo eso, cuando estás en pareja también, hácelo, para que se mantenga la relación de pareja, siga la misma. Cuando le tiene que esperar como varón o mujer, esperar a la mujer y al varón con el mismo cariño cuando uno se está enamorando. Eso puede ser. Cariño. ¿Ya? Ya. ¿Algún otro elemento que podríamos adicionar? Auxílieme, por favor. Auxílieme. Doctor, con respecto a lo que refería, bueno, el equilibrio en la pareja es, bueno, personalmente considero que es muy importante, ¿no? Equilibrar, ¿qué quiere decir? Equilibrar quiere decir que, bueno, si compartimos actividades dentro del hogar, entonces muchas veces tal vez, ¿no? Nos toca tal vez a las mujeres o en algunos casos también a los hombres tener tal vez el peso, ¿no? De tener mayor trabajo, se podría decir de cualquier tipo, ¿no? Yo considero que el equilibrio siempre es sano e importante, no solamente en el trabajo, sino también el equilibrio emocional, también es importante. Muy aparte de esto también es importante la comunicación, porque para que haya equilibrio entonces se necesita comunicar, se necesita hablar. Entonces yo pienso que al hablar uno va a poder saber qué es lo que la otra persona demanda o qué es lo que nosotros demandamos. Entonces en función a eso se puede llegar a un entendimiento. ¿Para qué? Para llegar a ese equilibrio que nos va a permitir que ni el uno ni el otro pues tenga que ceder más o tenga que ceder menos, tenga que dar más o tenga que dar menos. Entonces, creo que esos dos elementos también Le agradezco, María son Elena. importantes. Le agradezco. Bueno, aquí podemos seguir mucho más, ¿no es cierto? Podemos adicionar más elementos. Por favor, entiéndame, solamente este es un ejemplo ilustrativo. Y entonces, ¿cómo se plantea lo real? Si eso es lo ideal,
en la práctica, ¿cómo cambia todo esto? Y tal vez podemos ir a punto a punto. ¿Qué pasa con el tema del saber ceder? No sé, a ver, voy a poner solamente como una palabra, ¿ya? Tal vez hay una postura intransigente, intransigencia. En el tema del cariño, ¿cómo se da en la realidad? Falta o mala, no sé, uno puede adjetivar como lo vea conveniente, ¿no? Ya. ¿Qué quiero relacionar con esto que he apuntado? Este contraste entre lo ideal y lo real va a dar cuenta de ciertas anomalías. Y va a permitir en redacción hacer una narrativa de una contextualización inicial de la temática que yo voy a estudiar, que yo pretendo desarrollar. Y en la anomalía puedo plantear preguntas, no una sola, varias, que en su redacción puede llevarme a caminos de comprensión diversos. Y los caminos de comprensión diversos eventualmente van a dar un criterio en el enfoque cuantitativo para el alcance pretendido de esa investigación. A ver, me explico mejor. Si yo plantease una pregunta que comience con un ¿qué? Yo voy a relacionar una posible descripción del fenómeno de estudio que pretendo. Yo podría relacionar un ¿por qué? Y si fuera el caso de relacionar un por qué, yo voy a tratar de enlazar una explicación. Y si de pronto yo relaciono un cómo, puedo tratar de comprender un cómo, un cuáles, pero también puedo relacionar un elemento propositivo. A ver, ejemplifico un poquitito, ¿ya? Para que esto se entienda en función de la temática que estamos desarrollando. ¿Cómo podría plantear, y ayúdenme por favor, una respuesta en función de la problematización que acabamos de vincular, que comience con un qué? O si gustan también, podría ser un cuáles. ¿Alguien me auxilia? ¿Cómo podría llamar a el ceder, al cariño, al equilibrio, a la comunicación? ¿Cómo podría englobar todos estos elementos en una palabra? Factores. Eso me gusta. Entonces, ¿cómo planteamos la pregunta? ¿Qué factores? Y ahí ponemos el conector, ¿no es cierto? Influyen, afectan, influyen a las relaciones extramatrimoniales. Si bien esta pregunta en su redacción es meramente descriptiva. ¿Sí? Ahora, si yo relaciono perdón.
¿Por qué? Un por qué en el enfoque cuantitativo generalmente va a vincular una relación causa-efecto o posiblemente incluso un alcance correlacional. Pero cualquiera sea de los dos casos, debe vincular una variable X a una variable Y. Y si quieren cuantificarlo, podríamos decir entonces cuánto o en cuánto la variable X afecta a la variable Y. ¿Cómo podría redactar esta pregunta? Dada la problematización que acabamos de analizar. Ya aquí está cierta pauta, ¿no? Aquí tenemos las relaciones extramatrimoniales. ¿Alguien me auxilia? Bueno, si no estoy mal, doctor, tendríamos que tomar una de las variables que hemos presentado hace un momento. Sí. Y sería por qué la falta de comunicación influye en las relaciones extramatrimoniales, algo así. Si no estoy Me parece fabuloso. O en cuanto, o cómo, bueno, la redacción es importante también, ¿no? A ver, tal vez aquí sea tal vez más pertinente el cómo la falta de comunicación afecta a las relaciones extramatrimoniales. Ya, pero este es de un sentido explicativo, ¿no es cierto? Que estoy relacionando, todavía no hubiese querido hablar de variables, pero sí hay una variable X y hay una variable Y. Luego vamos a hablar de su operacionalización. Y finalmente, si yo relacionase desde una mirada propositiva, digamos, cómo, cómo plantear una intervención, por decir algo, familiar para reducir las relaciones extramatrimoniales. Lo que quiero enlazarles con esto, por favor, que la palabra inicial del cómo, por qué, que me va a dar el alcance y aquí no sé dónde entre aquí, digamos, voy a poner propositivo, ¿no es cierto? El alcance pretendido de la investigación bajo el enfoque cuantitativo. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? ¿Más o menos? ¿Sí? No Sí, tanto. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ustedes lo han planteado así? ¿Más o menos? ¿Qué opinan de una pregunta que diga, es posible reducir el
número de relaciones extramatrimoniales. ¿Qué opinan de esa pregunta? No funciona. ¿Por qué no? Bueno, para empezar, es posible reducir. Básicamente se responde con un sí o un no, no hay más factores que aporte. Así es, ¿no? No permite el desarrollo de una investigación. Simplemente está dando una respuesta de factibilidad, sí o no, y de pronto no va a brindar el espacio para responder con evidencia empírica a la pregunta planteada, ¿cierto? Por eso es que se sugiere que la primera palabra con la cual conlleva la pregunta planteada sea muy importante. Ahora, el otro elemento que sigue a esa primera palabra, y esto lo vamos a enlazar un momentito más, yo tengo la palabra de interés, que puede ser qué, cómo, por qué, cuáles, cuánto. Es identificar el objeto de estudio. Pregunta de lo que hemos visto en la anterior clase. ¿Qué era el objeto de estudio? El elemento de la realidad que se va a estudiar. Exacto, exacto. Por eso si el esquema decía realidad social, pero yo no estudio todo ella, sino una fraccioncita, y me voy a concentrar solamente en este elemento, ¿no es cierto? Entonces, el objeto de estudio también debería estar identificado, debería existir una relación de una delimitación espacial para que esto sea más específico y una delimitación, si posible, temporal. ¿Cuál es la razón de brindar estos elementos dentro de la redacción de la pregunta de investigación? Mientras más específica sea mi pregunta, yo voy a poder tener una mejor posibilidad de operacionalizar esa pregunta de investigación para que luego pueda ser absuelta con evidencia empírica alimentada a través de datos. Esa es la razón de poder especificar lo más claro posible. ¿Me doy a entender? Más o menos, no tanto. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia, inquietud? ¿Se entiende, Doc? ¿Se entiende? Excelente. Uy, nos hemos pasado un montoncísimo del tiempo. Continuamos, paramos. Doctor, un favorcito, un ejemplo más, por favor. ¿Perdón? Les rogaría un ejemplo más, por favor, doctor. Claro que sí, con mucho gusto. Vuelvo sobre la... Ya. Si estamos sobre la temática de las relaciones extramatrimoniales, y de pronto teníamos, a ver, veremos algunos de nuestros planteamientos, ¿ya? Ver acá. Yo tengo la elección de la palabra que va a dar cuenta de un alcance descriptivo. El objeto de estudio pretendido son los factores que influyen a las relaciones extramatrimoniales. Ese va a ser mi objeto de estudio. Lo que me falta acá es
la delimitación espacial y la delimitación temporal. En cuanto a la delimitación espacial, ¿dónde voy a llevar a cabo mis estudios? ¿Todo Latinoamérica? ¿Todo Bolivia? ¿Todo La Paz? ¿Los estudiantes del nivel universitario de la ciudad de La Paz? ¿Los estudiantes del CEPIES de la ciudad de La Paz? Los estudiantes, es un estudio de caso muy específico, los estudiantes casados del módulo de métodos cuantitativos del CEPIES de la ciudad de La Paz, ¿no es cierto? Esa es una delimitación espacial que requiero precisarla. Y en cuanto a la delimitación temporal, yo voy a relacionar a octubre de 2022, a lo largo de 2022, los últimos meses, como en el estudio de Reifer, los últimos 5 años, post pandemia, durante pandemia, pre-pandemia, de 2015 a 2022, la última década, el último lustro, el último decenio. ¿Me dejo entender ahora mejor? Ese tipo de especificidades van a dar claridad en cuanto a la pregunta que yo pretendo desarrollar. ¿Sí? ¿Mejor? Sí, doctor. Sí, excelente. Paramos ahí, ¿no? Y continuamos el día miércoles. Si existen dudas, inquietudes, consultas, comentarios, sugerencias, por favor, con todo gusto. Igual tenemos el chat, que es el chat, nuestro grupo WhatsApp, que es 24/7. Y continuamos el miércoles, ¿sí? Muchísimas Doctor, una gracias. preguntita. Sí, adelante, por favor, Edgar, le escucho. Generalmente cuando se arma el título de un proyecto o una tesis, ¿sí? Situaciones parecidas se preguntan, ¿no? El qué, por qué, para qué. De alguna manera eso también se muestra aquí, ¿no? ¿O es otro asunto? No, sí está bien. Pero lo único que quiero relacionar, que distinto de un proyecto, el punto detonante, ya piensen que aquí he hecho el tipo ideal, ¿no es cierto? Pero que quiero relacionar acá, que previo a la pregunta de investigación, hemos relacionado una problematización. Ha habido un problema. El problema es el detonante para dar curso a la investigación pretendida. Pero todavía no lo encausa. ¿Quién lo encausa? Termina siendo la pregunta de investigación. Ahora, me podrán preguntar, ¿y yo voy a plantear solamente una pregunta o puedo plantear varias de ellas? ¿Una investigación solamente responde a una pregunta de investigación o puede responder a varias? Puede responder a varias, ¿no? Y de hecho, en una fase exploratoria, yo voy a dar cuenta de una pregunta, necesariamente una pregunta descriptiva, que me ayude a entender cuáles son los fenómenos de estudio, los elementos vinculados al fenómeno de estudio. Luego puedo dar cuenta de una relación causal o correlacional. Y luego eventualmente puedo traer consigo una propuesta. Todos estos elementos, eventualmente, que es otra distinción de lo que usted consulta, es que luego se van a operacionalizar. A ver, esto lo vamos a hacer el día miércoles. Voy a tener mi pregunta de investigación. Vamos a hacer una relación semántica con lo que hemos hablado el día miércoles, conceptos clave. Estos conceptos se los van a operacionalizar y el concepto se va a convertir en una variable. Esa variable eventualmente se va a convertir en un reactivo
un reactivo que se dosifique en un instrumento. El instrumento me va a permitir el relevamiento de la información. Y luego del relevamiento de información voy a requerir hacer una sistematización. Luego de su sistematización, su análisis. Quién sabe si yo voy a hacer una dócima. Y eventualmente concluyo. Ese es el proceso investigativo bajo el enfoque cuantitativo. Ahora, tal vez he ido muchos pasos hacia adelante. Todos esos pasos secuencialmente los vamos a ver, los vamos a realizar. No sé si he confundido más, Edgar, o es que en cierta forma he respondido a lo que me estaba consultando. Está bien, doctor. Me cuesta un poquito aprender, pero está bien. Gracias por orientarme. Vamos a ir pasito a paso, Sí. Edgar. Disculpe si me he adelantado muchos pasos adelante. Por favor, lo que Muchas hasta gracias. ahora nos hemos quedado solamente es en enlazar, ¿dónde está mi esquemita? Acá, ¿no es cierto? La importancia de la palabra con la cual comienzo la pregunta de investigación. Dar cuenta del objeto de estudio pretendido, si posible una delimitación espacial, si posible una delimitación temporal. Todo lo demás que he dicho, por favor, olvídense por ahora. Lo vamos a ver el día miércoles, ¿ya? Esto de la delimitación semántica, la aparición de conceptos en variables, olvídense esto todavía, por favor. Lo vamos a ver con detenimiento. Por ahora, el aprendizaje de la noche es solamente esto, ¿no? Que a la luz de este elemento, que vamos a continuar de verlo el día miércoles, vamos a hacer el ajuste de sus preguntas de investigación. ¿Ok? Muy bien, doctor, Está muchas bien, gracias. gracias, doctor. Gusto Gracias. grande. Nos vemos el miércoles entonces. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Hasta el miércoles. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Doc.